Pues entonces me ocurrió primero pues hablar un poco de la Mixteca poblana, y para eso traje un mapa. Bueno, que en realidad yo no lo trajo el Fer, y lo encontré y entonces pensé que lo podíamos usar para hoy. Bueno, pues ya saben ustedes que la Mixteca es una región geográfica que abarca 3 estados, que es donde se juntan, ¿no? El estado de Oaxaca, el estado de Guerrero y el estado en el que estamos, el estado de Puebla. Entonces toda esta área donde están estos 3 estados, bueno, ahí hay cierta área, es lo que conocemos como la Mixteca poblana, que diga la Mixteca. Entonces la Mixteca como tal abarca 3 estados. Pero ahí en el título de esta plática de hoy, que vamos a hablar del Códice Volpi, dice que es el libro sagrado de los antiguos habitantes de la Mixteca poblana. Y entonces, pues acá ven ustedes que esto está aquí marcado, lo que es de Puebla. Pues esto es lo que conocemos como la Mixteca poblana. Pero ya saben que aquí en el norte está, pues así se le conoce, ¿no? La Sierra Norte, que es por allá por Huetzalan, Zacapuastla, todo ese rumbo, Zaragoza. Es la Sierra Norte, esto le conocen como la Sierra Negra, que es Tehuacán, donde está ese bosque de cactus y todo eso. Pues esta es la región central del estado de Puebla, la ciudad capital, los alrededores. Y esta, que es nuestra región, la Mixteca poblana, ¿sale? Entonces, bueno, ¿qué tiene de especial eso de la Mixteca poblana? Pues en principio, que culturalmente hayan habitado 3 pueblos diferentes, que son los nahuas, los popoloca y los mixtecos. Entonces es una región geográfica, pero pues son varias culturas las que han habitado. Entonces miren, aquí donde nosotros estamos es más o menos aquí, este puntito, ¿no? Entonces donde nosotros estamos es exactamente las fronteras del mundo náhuatl. Eso aquí visto desde donde estamos, pues es aquí el pueblo Huitziltepec, allá en Moncajá, o atrás del Tenso, que es Huatlatlauca, ¿sale? Todo esto todavía es pues de influencia náhuatl, porque ya todo esto, aquí ya estarían los pueblos popoloca, que fue una cultura muy importante, ¿no? La de los popoloca, y ya más para abajo pues estarían los mixtecos. Acatlán pues ya es una región que se reivindica como descendientes de los antiguos mixtecos, los habitantes de las nubes. Los Ñusabi, ¿no? Se dicen mixteco. Nosotros en náhuatl les decimos los mixtecos. Pero pues ellos se conocen como los Ñusabi. Y también para popoloca tienen su propia palabra para denominarse ellos mismos. Y entonces aquí ya en Oaxaca hay gente que habla mixteco. Y en Guerrero también hay gente que habla mixteco. Y en Puebla también hay gente que habla mixteco. Pero bueno, entonces en la Mixteca poblana está esa región. Entonces nosotros estamos en las fronteras del mundo náhuatl, aquí en esta parte. Bueno, eso es interesante porque hace unos días, finales de junio 29, ya ven que fuimos a Ustula. Entonces ellos están en la costa michoacana. Entonces se dan cuenta, son los 2 extremos, donde hay un mapa de México aquí, ¿no? Entonces si nosotros estamos por aquí, los nahuas de Ustula están por acá. Entonces de un extremo a otro del mundo náhuatl, porque de los nahuas de Ustula pues ya para este lado ya están los purépechas, y de nosotros pues ya más para abajo ya están los popolocas, mixtecos, y ya todos los demás pueblos de Oaxaca, y luego los de Chiapas, ¿sale? Entonces la región náhuatl pues es toda esta, donde están los descendientes de la antigua cultura náhuatl. Pero bueno, iba en que nosotros estamos aquí en los límites, ¿sale? Bueno, durante los últimos años ha habido descubrimientos arqueológicos muy importantes aquí en la Mixteca poblana. Por ejemplo, uno de ellos, que es ahora en el municipio de Tlacotepec, ha de estar por acá más o menos, porque pertenece a Tecamachalco. Por acá piensen más o menos. En Tlacotepec se acuerdan que descubrieron una ciudad, que es una ciudad antiguísima, ¿no? Que calculan que es de hace 1500 años. De lo que están seguros los arqueólogos es que tenía relaciones comerciales, culturales, políticas con Teotihuacán. Entonces es toda una ciudad que pues, obviamente no aparecía en los libros de texto hasta antes del 2005.
que es más o menos cuando se descubre. Pero bueno, ya sabemos que existió ahí una ciudad. Entonces todo eso era pues parte de esa cultura popoloca. Otro descubrimiento que hicieron reciente es en Izcaquistla, que ha de estar en este distrito de Tepeji, no sé, por acá a lo mejor. ¿Se acuerdan que allí encontraron la tumba de un gobernante popoloca? Con murales, por cierto, muy bello. Que tiene ahí caracoles, animales, xoloscuincle, creo uno. Entonces, pues es un descubrimiento bien importante por sus pinturas murales. Eso es aquí cerquita en Izcaquistla. Entonces, acá por el municipio de Molcajá, aquí atrás del cerro de Quinziltepec, ahí hay un centro ceremonial que ni nombre tiene porque no ha llegado ahí el INA, pero ya lo hemos ido a ver. Entonces es un centro ceremonial que tiene su pirámide grande de piedra, a los lados hay otras dos pirámides y enfrente está una explanada con sus gradas, escalones. Entonces se dan cuenta que pues la región esta tiene todos sus vestigios arqueológicos, que pues hace ver que es una zona cultural muy importante. Entonces toda esta región que les decía de Puebla, que abarca este cacho, es lo que conocemos como la Mixteca poblana. Y pues ahí es donde estamos nosotros, hoy, ahorita, ¿no? Estamos aquí en este territorio que conocemos así, como la Mixteca. Bueno, bueno, más quiero hacer por ahí unos comentarios sobre este asunto. Bueno, cuando decimos, bueno, quito esto que se huele mucho. Cuando decimos de los antiguos habitantes de la Mixteca poblana, pues obvio estamos haciendo referencia a la gente que vivía aquí hace más de 500 años, antes de la conquista española, ¿sale? Entonces a eso nos referimos cuando decimos antiguos habitantes, a los habitantes prehispánicos, ¿no? Antes de que lo español llegara aquí. Entonces estos habitantes de la Mixteca poblana, en ese entonces, antes de la conquista española, tenían su propio mundo, o sea que tenían su propia religión, su propia forma de hacer política, su propia economía, su propio arte, tenían su propia arquitectura, tenían su propia religión, su propio pensamiento, ¿no? Sus propios templos, su propio sistema de escritura, sus propias matemáticas. Todo era original de aquí, porque acuérdense que este fue uno de los focos en donde surgió la civilización en el planeta Tierra, la Mesoamérica, toda esta región que conocemos, ¿no? Entonces, pues los antiguos habitantes tenían otra cultura, otra forma de pensar. Pero entonces llega la conquista española y lo que viene con ella, que le hemos dicho que es el inicio de la guerra capitalista, lo que viene es la destrucción. Entonces acuérdense que todo esto de la conquista empieza aquí como una guerra religiosa, es una guerra religiosa. La razón por la que se va a conquistar esta tierra y a su gente esclavizarla es porque se le va a dar la religión verdadera. Y según los españoles, la religión verdadera es el cristianismo, en su versión latina, o sea, la Iglesia Católica. Entonces se va a evangelizar toda esta tierra, y esa es la razón que tienen para someter a todos, para que pasen a ser vasallos del rey de España, pero sobre todo para destruir el mundo que había antes aquí, lo que decía hace rato, ¿no? Ese propio arte que tenían, bueno, pues todo va a ser destruido. La religión que tenían esos antiguos habitantes aquí, toda esta región, va a ser aniquilada. Y así fue como pasó. Entonces todos los templos destruidos, los sabios asesinados, todo el orden político existente desmembrado, desmantelado. Y así, ¿no? A lo mejor lo económico queda un poco nada más por lo de los tributos, porque pues, los españoles van a cobrar tributo, entonces hay cosas que les convienen, ciertas cosas organizativas de la sociedad. Pero lo que no sirve hay que destruirlo. Entonces viene todo un proceso de destrucción con la conquista española. En particular vamos a hablar del arte. Entonces todo el arte es destruido. Los códices, las esculturas, pues en una palabra todas las obras de arte. Es una guerra, ¿no? Una guerra de invasión. Y lo que lleva pues es la destrucción. Entonces dentro de ese contexto de la guerra, como decía, todo es destruido. Muy poquito se salvó de esa destrucción.
casi nada. O sea que sí fue una destrucción sistemática, o sea, planeada, bien planeada. Se trataba de borrar de la faz de la tierra todo vestigio cultural de lo que había existido aquí, pues durante siglos, ¿no? Si no es que milenios. Entonces todo ese foco civilizatorio, todo lo que fue capaz de dar, pues va a ser borrado de la faz de la tierra. Entonces, de todo lo que se destruye aquí, hay algo que sobrevive, un libro, porque pues todos los libros fueron quemados. Bueno, ese libro que sobrevivió es este, que conocemos como el Códice Borgia, ¿sale? Entonces, a ver, del Códice Borgia, es que aquí tengo una cita de alguien que dice algo, son datos así de... Miren, el primer comentarista del Códice Borgia es un señor que se llama José Lino Fábrega. Ustedes recordarán, aquí hay datos históricos bien interesantes. ¿Se acuerdan ustedes que los jesuitas fueron expulsados de México en 1767, me parece? Entonces vienen las reformas borbónicas desde España, y entonces lo que hacen, entre todos esos cambios que se van a hacer, los jesuitas salen afectados y se tienen que ir. Entonces, de hecho, este señor es un jesuita. Su familia le aconseja que renuncie a la orden de los jesuitas, porque si renuncia entonces ya no se tiene que ir, si ya no es jesuita ya no se tiene que ir. Pero él quiere mantenerse congruente con sus creencias y dice, pues no voy a dejar de ser jesuita porque decidí ser jesuita. Y entonces todos los jesuitas que había en México se van, pues van a vagar por Europa. Unos se quedan en Madrid, otros, la mayoría se va a Italia, y este es uno de los que se va a dar a Italia, el José Lino Fábrega, José Lino Fábrega. Y muchos otros jesuitas mexicanos también se pelan para allá, se tienen que ir, ¿no? Y se van de exiliados a Italia. Bueno, pues entonces este José Lino Fábrega escribe un comentario al Códice Borgia, y les digo un pedacito nada más de lo que dicen. Dice este señor: entre los apreciables monumentos de las naciones más antiguas que reunidas se admiran en el rico y erudito museo de vuestra eminencia, uno de ellos es el Códice Mexicano, el Códice de vuestra excelentísima, que de ahora en adelante deberé llamar borgiano. Contiene un calendario histórico, ritual y astronómico lleno de ingeniosos repertorios conforme al sistema mexicano. Entonces, bueno, estas son palabras de este señor José Lino Fábrega. Entonces aquí hace mención a algo, a un museo, dice, de vuestra eminencia. ¿Y a quién se refiere? Pues es a un cardenal. Y el cardenal pues se llama Borgia. De hecho se llama Estéfano. Y se apellida Borgia. ¿Sabe? Entonces, este es bien interesante, este documento, porque es la primera vez que se hace referencia al Códice Borgia como tal, con ese nombre. Es interesante porque si checan esto que dice el señor que de ahora en adelante deberé llamar borgiano. ¿Sale? Entonces, es lo que voy a explicar ahora, ¿no? ¿Por qué le llamamos borgiano? Bueno, entonces aquí hace referencia a dos cosas, a un museo y a un dichoso cuando dice vuestra eminencia, el cardenal Borgia. Bueno, pues resulta que este Stefano Borgia nació allí en Italia, en un pueblo que se llama Velletri. Este señor era familiar de mucha gente importante, militares y miembros de la iglesia, allí en Italia. Entonces su abuelo, su papá eran gente muy, bueno, sobre todo el papá, era gente muy ecuménica, o sea que estaba pues a favor de los diferentes pensamientos de otras religiones. Entonces él trata de educar a su hijo con esa mentalidad. De hecho, desde muy joven el cardenal bueno, que después va a ser cardenal, se hace cardenal en 1789, pues él se interesa mucho por la civilización china. Entonces ya como cardenal, después uno de los papas píos lo nombra secretario de la Congregación de la Fe
Y entonces en ese puesto, como secretario, él está a cargo de las misiones que tiene que hacer la Iglesia Católica en todo el mundo, en todo el planeta Tierra. Entonces para él ese es un trabajo que pues es perfecto para él, porque él que está interesado en las diferentes culturas del mundo, desde su pensamiento religioso, pues ocupa un puesto ahí que le hace precisamente tener contacto. Si se entiende eso, entonces se entiende cómo es que él empieza a hacer su museo, porque entonces él tiene contacto con las órdenes religiosas que se van a otros países a predicar el catolicismo, a China, a la India, así a todos esos lugares lejanos. Y entonces a través de ese puesto es que él empieza a tener piezas para su museo, todas originales, ¿no? Entonces su museo empieza porque el abuelo coleccionaba por ahí monedas del antiguo Imperio Romano, piezas que por ahí había regadas en Europa de lo que alguna vez fue el Imperio Romano. Pero lo que hace el Stefano Borgia es hacer ese museo cada vez más grande y más grande. O sea que él se interesa por las antigüedades de otras partes del mundo. De hecho, su museo lo clasifican en 10 secciones, me parece. Entonces hay de la China, de la India, de Mesopotamia, de Egipto. Pero entonces su museo se empieza a hacer bien, bien rico. Porque a través de ese puesto que tiene en la iglesia, tiene contacto con las diferentes misiones en el mundo y se entiende que ahí las negocian, ¿no? Así como chinos. Acá en China tenemos un jarrón de la dinastía Ming, por ejemplo, ¿no? Y pues ya lo negocia y entonces ya se lo llevan y él ya lo pone en su museo. Entonces bien interesante la vida de este señor, ¿no? Entonces de hecho se considera que su museo, más que un museo, es un centro científico de la época, porque mucha gente, la gente más estudiada de Holanda, de Italia, de Francia, de España, llegan a visitarlo a él. Según se cuenta que allí en su casa en Velletri, donde estaba su museo, decían que no había placer más grande que pasar un fin de semana con él, que era cuando llegaban sus invitados, porque todos los grandes sabios se reunían así a tomar el café, a comer, y ahí cada quien platicaba, dilucidaba sobre los temas que le interesaban, y decían que no había alegría más grande para el cardenal Borgia que cuando alguien se interesaba en una de sus piezas que él tenía, ¿no? Originales. Entonces llegaba un invitado y decía, oye, esa pieza egipcia que tienes me parece fenomenal, me gustaría estudiarlo. Entonces la generosidad de Borgia era tan grande que decía, llévatela y te presto otros estudios que han hecho. O sea, su vida era su museo. De hecho, lo llegó a visitar este alemán, el Goethe, lo conocen, ¿no? Este poeta, filósofo, político, Wolfgang, el que escribió el Fausto, ¿no? Bueno, ¿cómo se escribe? Estuvo entre sus invitados. Entonces pues, se dan cuenta de toda la gente que lo visitaba ahí en su museo en Velletri. Bueno, pues así está el asunto del cardenal. Se dedicó a, pues no tenía ambiciones así de hacerse rico y poderoso. Su único gusto en la vida estaba en coleccionar piezas para su museo. Entonces, entre todas las piezas que tenía en su museo, es que alguna vez le llega un códice, que pues lo llama así, el códice mexicano en italiano, así se le conoce ese códice. Pero bueno, otro dato es que si checan esta fecha es la de la Revolución Francesa, ¿no? Entonces después se vienen momentos álgidos en Europa por la Revolución Francesa y en 1804 finalmente se va a coronar Napoleón Bonaparte. Y entonces el Papa en turno invita al cardenal Borgia para que lo acompañe a Francia para coronar a Napoleón. Pero para ese entonces el cardenal Borgia ya tiene más de 80 y tantos años. ¿Y qué creen que le pasa? Se muere en el camino, no llega. Y hasta ahí yo, ¿no? Quedó ahí en una ciudad francesa. Y ya, se acabó la historia del cardenal Borgia. Ahora viene el problema con su museo, porque su testamento, que lo hizo un día antes de morirse, pues ya ahí en el camino, ¿no? Pues ya se sentía que ya estaba mal, pues ya redacta su testamento, y en su testamento es bien claro. Bueno, uno de los puestos que llegó a ocupar él, después de ser secretario, llegó a ser el prefecto de la Congregación y Propaganda Fide, que checan que ese es como la Santa Inquisición, pero ya con el nombre nuevo, ¿no? Ratzinger fue también el prefecto de la Congregación de la Fe, que le llaman. Bueno, pues él también ocupó ese puesto. Entonces se dan cuenta que no era cualquiera, ¿no? Borgia tenía un puesto muy, muy importante dentro de la curia romana.
Pues bueno, hace su testamento, y en su testamento lo que dice es que todo lo que él tiene es para la iglesia, sin duda alguna. Solo pide que el museo en su casa en Velletri, ese se le quede a sus descendientes, porque tiene un hermano y el hermano tiene un hijo que tiene un sobrino que se llama Camilo Borgia, ese es el sobrino. Entonces a su muerte, pues el heredero directo vendría siendo Camilo Borgia. Entonces aquí se desata una situación muy difícil, porque Camilo Borgia intenta reunir todo el museo que había hecho su tío, pero no es posible, porque cuando muere el cardenal Borgia, resulta que muchas de sus piezas no están en el museo. Como les digo que era muy generoso, cardenal las prestaba a sus amigos, entonces estaban fuera del museo. Desafortunadamente, el Códice Mexicano que él tenía en su colección, cuando él muere, no está en el museo. Y entonces esa es la razón por la que el Vaticano pasa a tomar parte de él, por esta confusión que hay en su testamento, que todo lo que tiene es para el Vaticano, sí, pero no lo que está en el museo. Pero como el Códice Mexicano no está en el museo en ese momento, pues el Vaticano asume que es para él. Y esa es la razón por la que hoy, el día de hoy, el Códice Mexicano, que tenía el cardenal Borgia en su museo, actualmente está en el Museo Vaticano. Y ahí lo tienen todavía hasta la fecha. Pues así es como llega a tener este nombre, el Códice Borgia, porque ese fue el último poseedor, el cardenal Stefano Borgia, por eso se le llama así, y el que le da ese nombre, así de Códice Borgia, es este señor, ¿no? José Lino Fábrega. Resulta que José Lino Fábrega, cuando se exilia a Italia, porque como ya dijimos es jesuita y se tiene que salir del país, se va a vivir con el cardenal Borgia, que es su protector de José Lino Fábrega. Por eso es que él entra en contacto con el Códice Mexicano, y él lo puede ver, observar, y escribe un comentario sobre qué trata ese códice. Entonces el códice de José Lino Fábrega es muy bueno, O sea, es muy bueno porque es pionero. Hasta antes de él nadie había escrito nada sobre el Códice Borgia. O sea, es hasta finales de este siglo, el XVIII, que el Códice Borgia entra en el horizonte histórico. Antes nadie sabía nada de él. Entonces no es mucho lo que sabían en la época. O sea, todos los eruditos que hay, pues no tenían tanta información como hoy. Entonces, bueno, eso es lo que dice este señor.